Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la primera clase de esta semana, estudiando las restantes funciones de funciones compuestas, que son para la exponencial, la función logaritmo y las funciones trigonométricas. Entonces, el objetivo hallar derivada de igual e elevado a f de x igual logaritmo natural de f de x y las restantes funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, que son el coseno, el seno, la secante, la tangente, la cotangente y la cosecante. ¿Ya? Vamos a empezar por la función exponencial. Derivada de I igual e elevado a f de x. Entonces, si tenemos la función exponencial como una función compuesta, su derivada es e elevado a f de x por f' de x. Esa es la primera formulita que vamos a practicar. Entonces, hallar deriva de x si tenemos una situación directa, que no tenga mucha complejidad. Si el i es e elevado a x cuadrado menos 1. Entonces, de acuerdo con la formulita que tenemos allí, la derivada es la función exponencial por la derivada de x cuadrado menos 1. Derivada. Y prima e elevado a x cuadrado menos 1. Y aquí tenemos entonces la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas. Aquí tenemos la potencia como función básica, que es la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y el 1, que es una constante, que es 0. Y es decir, la respuesta entonces la vamos a presentar de la forma 2x elevado a x al cuadrado menos 1. Ahí tenemos. Ese es nuestro propósito, estudiar las derivadas de las restantes funciones trigonométricas, porque en la clase anterior vimos para la potencia. Veamos otra situación. Tenemos acá igual elevado a 2x más 1 a la cuarta. Entonces aquí tenemos potencia. ¿No? La potencia. ¿Qué me dice la formulita de la potencia? La fórmula de la potencia, tenemos I igual Ux elevado a n, la derivada, bajamos la potencia, mantenemos la función, le quitamos 1 a la potencia y derivamos la función. Esa es
¿ya? Para poder derivar eso tenemos que utilizar esa formulita, que es la potencia, donde la función interior es la exponencial. Respetemos lo que yo estoy escribiendo. Vamos a borrar para que se destaque bien. Esa es la derivada. Bajamos la potencia, que es el 4. Mantenemos la función, que es e elevado a 2x, 2x más 1. Le quitamos 1 a la potencia, por lo tanto me queda 3. Y por la derivada de la función interior, que es e elevado a 2x más 1 y derivado. Nos concentramos en esto. Concentramos en eso. 4 elevado a 2x más 1 al cubo. Y aquí tenemos nuevamente la derivada de una suma, que va a ser la suma de la derivada. La función exponencial es ella misma, que es e elevado a 2x por la derivada de 2x, más la derivada de una constante que ya sabemos que es 0. Y aprovecho el espacio que está acá y le doy otro ordenamiento. Vamos a darle espacio a Diego. Entonces la derivada de 2x, el 2, por 4 son 8. 8 veces el e elevado a 2x, paréntesis, e elevado a 2x más 1 y ahí al cubo. Y ahí está nuestra derivada en la forma más simple. Para aprovechar el máximo de la pizarra, entonces ya voy a borrar la formulita que me indica cuál es el procedimiento para la derivada de una exponencial. Presentemos un ejercicio C, manteniendo el mismo título, allá en la primera derivada. Pero aquí vamos a cambiar un poquito. Vamos a cambiar. Sí, creo que le puse allí, creo que le puse letra C, cualquiera. Y igual, para tener la misma forma anterior para reforzar eso, e elevado a x más e elevado a menos x a la menos 4. Ahí, ese ejercicio. Lo vamos a hacer más directo, no con tanto detalle ahora. La derivada, la potencia, menos 4, mantenemos la función, le quitamos 1 a la potencia, por lo tanto me queda menos 5. Por la derivada de la función interior, que es esta. Y la derivada de la exponencial es la exponencial. La derivada por la derivada del x, que es 1. La derivada de la exponencial es la exponencial. Por la derivada de menos x, que es menos 1. Menos. Y ahí está ya la derivada. ¿Ya? Es muy probable que ya un par de sesiones ustedes lo vayan a hacer de esa manera. De forma más directa. Al principio cuesta, pero ya. Vamos a avanzar a otro ejercicio donde aparezca una segunda derivada. Ejercicio para separarnos de lo anterior. Se pregunta para qué valores de K satisface
satisface la ecuación I igual E elevado a kx a la ecuación segunda derivada más 5 veces la primera derivada menos 6 veces I igual 0. Lo podríamos haber cambiado aquí la función, ya, para no repetir ecuación. Veamos el desarrollo. Entonces, este ejercicio necesitamos acá reemplazar la función, la derivada la multiplicamos por 5 y la segunda derivada. Hacemos esa suma y toda esa suma debe dar 0. Y allí, como vamos a considerar el k es constante y la exponencial va a ser la misma, entonces va a aparecer un factor que involucra ese parámetro. Entonces tenemos la función que es e elevado al valor kx. Vamos a mejorar eso. Vamos a hacer un poquito más grande las letras. Igual e elevado a k por x. La primera derivada es e elevado a k por x por la derivada de k por x, que es k. Y la segunda derivada es e elevado a k por x por la derivada de k por x, que es k, pero aquí hay un k, me queda k al cuadrado. Reemplazamos. En segunda derivada más 5 veces la primera derivada menos 6 veces la función. Me dice que todo eso debe ser 0. Entonces, reemplazamos. Esto es k cuadrado k cuadrado, la exponencial, más 5 veces la primera derivada, 5 veces el k por la exponencial, y menos 6 veces la función, 6 veces e elevado a k por x. Y eso lo puedo agrupar, me queda k cuadrado más 5 veces k menos 6, y todo eso multiplicado por e elevado a k por x, y todo eso igual 0. Y aquí, ¿qué vamos a concluir? Tenemos un producto que es 0. Si hay un producto que es 0, significa que k cuadrado más 5 veces el k menos 6 es igual a 0. O bien, la exponencial es igual a 0. Pero sabemos que la exponencial nunca es 0. Nos quedamos entonces con esa afirmación. De k cuadrado más 5 veces k menos 6 igual 0. Podemos escribir cuál será la factorización de eso. K 6 por 1 más 6 menos 1 igual 0. Eso va a implicar que k más 6 es igual a 0, o bien k menos 1 es igual a 0. Y ahí hay dos valores. La respuesta
La respuesta. Los valores que satisfacen y segunda más 5 veces y prima menos 6 veces el i igual 0 son k igual a menos 6 o bien k igual a 1. Ahí tenemos. ¿Ya? Hemos ilustrado ejemplos allí donde trabajamos con la función exponencial. Pasemos a la función logaritmo. Pasemos a la función logaritmo. Vamos a escribir la fórmula. Y con este tema de la derivada de funciones compuestas tenemos ya todo el marco teórico para la primera prueba, que la tenemos creo que el próximo miércoles. ¿Ya? Próximo miércoles. Trataré de este fin de semana diseñar la prueba y al mismo tiempo diseñar la prueba. Voy a confeccionar otra y la voy a poner allí en la plataforma que sirva como una prueba de ensayo para practicarla el día lunes, ¿ya? El día lunes, para que tengan un esquema de la prueba. Veamos uso de la función i igual de ese logaritmo natural de f de x. Entonces, si i es logaritmo natural del f de x, eso va a implicar que la derivada de i de x es 1 sobre f de x multiplicado por la derivada de f de x, que se acostumbra a escribir como f' de x sobre f de x. Entonces, ejercicio. Entonces, hallar derivada de x si ya, aquí tenemos uno que sea directo. Tenemos la función i logaritmo natural de x al cuadrado más 4 veces el x más 5 y todo eso a la quinta. Aquí vamos a poner como una nota. Tratar de usar propiedades de la función logaritmo, si es que se puede, antes de derivar. Antes de derivar. Entonces allí se simplifica lo que yo tengo que hacer. En este caso podemos. La función voy a escribir, lo que estoy haciendo aquí es escribir la propiedad para el ejercicio. Usaremos la propiedad de i igual logaritmo de x elevado a n
n veces logaritmo de x. Esa propiedad del logaritmo, la potencia. Entonces, si y es logaritmo de x cuadrado más 4 veces x menos 5, más 5 a la quinta, eso es igual, y lo voy a poner con color, 5 veces logaritmo del x cuadrado más 4 veces el x más 5. Y ahora sí que vamos a derivar, pero al derivar, esto lo derivo, porque eso es equivalente a eso. Y una flechita, y prima, el 5 es constante, lo mantenemos. La derivada del logaritmo es 1 sobre la función. 1 sobre la función. La función es x cuadrado más 4 veces el x más el 5. Y aquí en el numerador va la derivada de la función. La derivada del x cuadrado, que es 2x. La derivada del 4x, que es 4. Y ahí tenemos la que podríamos darle otra presentación, pero dejémosla allí. Ahí está la derivada. Lo importante entonces es lo que está indicado allí. Si es que se pueden usar las propiedades, facilita el desarrollo. Ya, letra B. Letra B. Ahí sí. Aquí tenemos una función donde ya tenemos la derivada de un producto. X cuadrado, logaritmo de 2x más 1. Ahí tenemos la derivada de un producto, que es la primera función, x cuadrado más 1, la primera función, por la derivada de la segunda, que vamos a indicar aquí, por la derivada de la segunda, más la segunda función, que es el logaritmo de 2x más 1, por la derivada de x cuadrado más 1. Ahí está. Y ahora sí vamos a proceder, ¿ya?, a realizar en este caso, la derivada de logaritmo después de la potencia. Y prima, vamos a tener x cuadrado más 1, y aquí logaritmo. Es 1 sobre la función, que es 2x más 1, por la derivada de 2x más 1. La derivada del 2x, que es el 2. El 2. La derivada de la constante, que es 0. Más, y aquí la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Vamos a poner 2x primero y logaritmo de 2x más 1. Y ahí tenemos la derivada. ¿Ya? La derivada. Se puede dar otra presentación, pero dejémosla allí. Pasemos a este ejercicio, pero está el libro muy lejos por allá, que me faltó escribir algo aquí. Ahora me estoy dando cuenta que tiene un error, pero no puedo avanzar. No puedo avanzar. Veamos si aquí tengo algo con donde aparezca. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro ejercicio. Letra C, tenemos igual logaritmo de x. Ahí tenemos una función compuesta, donde la función interior nuevamente es logaritmo. La derivada es 1
1 sobre la función. La función es logaritmo de x. Y la derivada y multiplicado por la derivada del logaritmo de x. Y prima 1 logaritmo de x, y la derivada del logaritmo que sabemos que es 1 sobre x. Es decir, la respuesta es 1x logaritmo de x. Ahí está el ejercicio. Busquemos otro que tenga un nivel más alto de dificultad. Entonces hemos trabajado con la exponencial, con logaritmo, y hagamos este y después pasamos. Voy a tratar de seleccionar aquí, visualizar uno que tenga un lado un poquito más complejo. Entonces letra D, para acercarnos un poquito a las funciones trigonométricas. Igual logaritmo natural de secante x más la tangente x. La tangente de x. A ver, ¿qué nos queda allí con ese ejercicio? Tenemos la función logaritmo. La voy a escribir nuevamente. Si tiene la forma, esa forma, como una función compuesta, la derivada es 1 sobre la función y multiplicada por la derivada de la función. Eso es la formulita que estamos utilizando. La derivada de la función logaritmo. En este caso, mi función es secante tangente. La derivada, cuando derivemos esto, la derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces eso va a implicar que la derivada es 1 sobre la función, que en este caso es secante más la tangente. Y todo eso multiplicado por la derivada de la función, que en ese caso es secante tangente. Y prima, entonces vamos a escribir acá secante x más tangente x. Y vamos a poner aquí en el numerador acá. La derivada de la secante es secante x tangente de x, más la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Y aquí le vamos a dar una forma más simple porque tenemos secante, podemos factorizar y pareciera que se puede simplificar. Como dije, secante, factor de quién? De la tangente x más secante de x. Y secante x más tangente x. Y aquí simplifiquemos. Y la derivada es secante x. Después, en la última unidad, vamos a ver la antiderivada, todo lo contrario. Es decir, nos van a dar esto. ¿Ya? Nos van a presentar esto. Nos van a dar la derivada. Encuentre cuál es la función. Entonces, si esta es la derivada, su antiderivada es la que está ahí arriba. ¿Ya? Está ahí arriba. Ahora, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso? Todo lo contrario. Multiplicamos arriba y abajo por eso. ¿No? Pero eso ya en la última unidad. Borremos. Pasemos a las funciones trigonométricas. Derivada de funciones trigonométricas.
como funciones compuestas, ¿cierto? Como funciones compuestas. Entonces, para I igual seno de f de x, la derivada es coseno del f de x por f' de x. De forma similar para el coseno. Coseno de f de x, la derivada menos el seno de f de x por f' de x. Para la tangente de f de x, la derivada es secante cuadrado de f de x por f' de x. Para la cotangente de f de x, y prima menos cosecante cuadrado de f de x por f' de x. Y para la derivada de la secante de f de x, la derivada es secante de f de x por tangente de f de x, y la derivada y la cosecante de f de x. La derivada, aquí voy a revisar así la fórmula para que tengo pequeña duda con el signo. Menos cosecante de f de x y por cotangente de f de x por f' de x. Ahí tengo mi pequeña duda en el signo. ¿Ya? Vamos a chequear la dignidad, a ver si es correcto eso. Entonces lo vamos a hacer para la función. Vamos a verificar esto. Lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a chequear esa formulita. Si estoy bien. Pero lo vamos a hacer para la función sencilla nomás. El i cosecante de x sabemos que es 1 sobre seno de x. Pero el seno, eso lo voy a escribir como seno de x, todo eso a la menos 1. Entonces derivo como la potencia. Y prima bajo la potencia menos, mantengo el seno de x, le quito 1 a la potencia, menos 2, y derivo mi función, la derivada del seno, que es el coseno. Está bien entonces el signo menos, y esto es coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Y para tener esa formulita, tendré que escribir coseno de x, seno de x, y 1 sobre el seno de x. Y eso es 1 sobre el seno es la cosecante. Y coseno sobre el seno, la cotangente. Está bien, está correcto. Ya. Son fórmulas que siempre uno le carga la mano al seno y coseno. ¿Ya? Y cuando necesita la otra formulita, ahí empieza a dudar. ¿Ya? A dudar, como me ocurrió a mí. Ya, borramos todo. Bueno, entonces ejercicio. Hallar de y de x si letra A. Veamos aquí si aparece alguno interesante. Pareciera que no. Damos vuelta a la página. Aquí sí que hay. Ya veamos uno que sea más o menos directo. Este que es directo. Igual coseno de 2x. Coseno de 2x. Coseno de 2x.
entonces la formulita. La derivada del coseno es menos el seno de 2x, pero multiplicada por la derivada de 2x. Eso es. La derivada del coseno es menos el seno. Ahí está mi función, por la derivada de la función. Y la derivada del 2x, que es el 2. Y la respuesta, menos 2 veces el seno de 2x. Y ahí está bien rápido el desarrollo. Busquemos otro con un grado de dificultad mayor, que es el que podría ser este. Podría ser este, que donde manejemos la función seno, pero aquí está como una potencia. Raíz cuadrada de 1 más 3 veces, aunque no es, bueno, el seno cuadrado de x. Ahí. Ya, pero es una función compuesta. Yo quería que la función seno fuese compuesta, pero no es así. Vamos a reescribir eso como que visualizamos bien la potencia. Visualicemos bien. Entonces ahora tenemos 1 más 3 veces el seno del x al cuadrado y todo eso elevado a 1. Ahí sí, visualizamos bien. Estas dos cosas son diferentes. El seno cuadrado de x es distinto del seno del x al cuadrado. Aquí la función está elevado al cuadrado y aquí el argumento al cuadrado. ¿Ya? Para manejar esa situación en otro ejercicio. Entonces estamos haciendo uso de la potencia solamente. Y prima, bajamos la potencia, que es un medio, mantenemos la función 1 más 3 veces el seno de x al cuadrado y le quitamos 1 a la potencia. Me queda menos un medio. Y voy aquí a indicar lo que viene. 1 más 3 veces el seno de x, cierro paréntesis, al cuadrado. ¿Y qué me interesa eso? Me interesa, me falta un paréntesis, parece. Ahí. No es necesario ese paréntesis. Ahí sí. Ahí sí. No era necesario el paréntesis. La potencia, bajamos la potencia, mantenemos la presión, le quitamos 1 a la potencia. Derivamos la función interior. Y ahí estamos. Un medio, 1 más 3 veces el seno de x al cuadrado menos un medio. Y derivamos acá. Tenemos la derivada de una suma, la derivada del 1 que es constante, que es 0. Y ahí tenemos la potencia. La potencia que es el 2. Bajamos la potencia. 2 por 3 son 6. Mantenemos la función, seno de x, por la derivada del seno, que es el coseno. Y ahí está la derivada que podríamos darle otra presentación, pero la dejemos allí. ¿Ya? Dejemos allí. Es lo que, ¿cierto? Voy a, el procedimiento uno que en esta etapa, cuando está enseñando esto que es logaritmo y quiere evaluar, lo que le interesa es la derivada. Y la derivada está bien, ahí paró, ¿no? Ahí paró, ahí se corrige. Entonces yo visualizo. Ahí está correcto. Lo que sigue no tiene nada que ver con derivada, una parte aritmética, ¿no? Que esté bien la derivada. Siempre y cuando en este ejercicio no se exija llegar a la expresión mínima. Hacer una demostración. Busquemos un ejercicio donde manejemos las otras formulitas, las otras funciones trigonométricas. Aquí sí que encontré uno que tiene como función compuesta. Nuevamente, pareciera que la letra C, igual paréntesis,
el seno del x cuadrado más el coseno de 5 veces el x al cubo y todo eso a la quinta. Ahí. Bien rara la expresión. Bien rara. Había pensado buscar otro ejercicio donde aparecieran las otras funciones trigonométricas, pero sin darme cuenta escribí eso. Pero me sirve también para manejar lo anterior, ¿cierto? Para ver la diferencia de eso con eso, ¿cierto? Que son distintos. Aquí lo que explicaba antes, la función está al cuadrado, aquí el argumento. Borremos eso. Es lo que aparece ahí. Entonces aquí está la potencia. Bajamos la potencia, mantenemos la función interior y le quitamos 1 a la potencia. Y derivamos la función interior. La derivamos. Voy a escribir eso. 5 veces paréntesis seno de x cuadrado más coseno de 5 veces el x cubo y todo eso a la cuarta. Y ahí tenemos entonces la derivada de una suma que es la suma de las derivadas. Y esa responde entonces seno de f de x. Esa responde a esa formulita que vamos a utilizar. Tiene esa, que es la derivada del seno, que es el coseno de f de x, por la derivada de f de x. ¿Ya? Entonces tenemos acá, el seno es el coseno. ¿Coseno de quién? Del x cuadrado. Y multiplicado, lo vamos a poner paréntesis para no hacer un error allí. Ahí. Por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Más, y aquí es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno del 5 veces el x al cubo por la derivada de 5 veces el x al cubo. ¿Cómo nos va a quedar eso? Y aquí sí que le doy otra presentación. Otra presentación. Y prima 5 veces el seno de x cuadrado más coseno de 5 veces el x al cubo y eso a la cuarta. Y aquí entonces, aquí yo derivé y aquí derivé y ahí lo indiqué nomás. Bueno, ponemos 2x coseno de x cuadrado. Y aquí ponemos entonces la derivada de x cubo, que es 2x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por 5 son 15. Menos 15 veces el x cuadrado, el seno de 5 veces el x cubo. Ya que puse paréntesis ahí, pongamos paréntesis allí. Ahí está la derivada. Ahí está la derivada. Es muy fácil equivocarse allí en este tipo de compuesta de una compuesta. Voy a buscar ahora donde aparezca funciones trigonométricas, pero no las otras. Veamos. Debería haber. Ya. Sí, aquí hay uno con una potencia y aparece la función. Bueno, estoy ya olvidando las letras. Escribamos igual raíz cúbica de 1 más la tangente de 1 más la raíz cuadrada de x, cierro paréntesis, y eso lo prolongo. Y es un poquito más grande. Ahí tenemos. Dije raíz cúbica, pero no puse cúbica.
Entonces eso es igual a 1 más tangente de 1 más el x elevado a 1/2 y cierro paréntesis y eso elevado a 1/3. Ahí sí que derivamos. Tenemos la potencia, ya sabemos qué tenemos que hacer con la potencia, después tenemos que derivar esto. Y aparece la función tangente como una función compuesta. La derivada. La potencia primero. 1 más tangente de 1 más x elevado a 1/2 y todo eso menos 2 1/3. Se baja la potencia, no lo hice, ¿cierto? Estaba cometiendo un error, bajo la potencia, mantengo la función, le quito 1 a la potencia. Ahí sí. Por la derivada de eso. La derivada del 1, que es 0. La derivada de la tangente, que es secante cuadrado de 1 más el x elevado a 1/2. Y por la derivada de eso. La derivada del 1, que es 0, y la derivada de x elevado a 1/2, que es 1/2, x elevado a menos 1/2. Y ahí está el desarrollo de la derivada. Dejémoslas allí. Vamos a dar un poquito de agüita para ver la hora, cómo estamos. Nos quedan como 10 minutos. Aprovechémoslo al máximo. Borremos entonces. No vamos a olvidar, vamos a dejar ese escrito allí para no olvidarme de la letra. Y es que llevo la secuencia. Veamos este que se ve bastante extraño. Este sí que es difícil. Este sí que nos va a hacer sufrir. Y igual coseno de paréntesis x, la raíz cuadrada de 1 más tangente a la quinta de 3 veces el x y por seno de x. Ahí, esa cosa acá. Allí y cerramos. Voy a revisar. Coseno del x, 1 más tangente a la quinta. Ya, vean. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La función coseno tiene este formato. Igual coseno de ¿quién? Del f de x. Ese formato tiene. Coseno de f de x. ¿Cuál es la derivada? Menos el seno de f de x y multiplicada por f' de x. Eso lo vamos a indicar. Ya. Y prima, vamos paso por paso. Entonces, menos el seno de todo eso, de x, y eso lo vamos a escribir como raíz, 1 más tangente de 3x, el seno de x, allí, y aquí voy a poner paréntesis, y eso a la quinta. Y todo eso elevado aquí. Esto, la raíz está acá, ¿no? Entonces, lo vamos a poner acá con color rojo, lo que va acá. F, el 1, este paréntesis, y todo eso, entonces, elevado a la quinta. Ahí, a la quinta. Y no, estoy mal. F a la quinta
falta la raíz cuadrada. Estoy acá. Entonces va en paréntesis en rojo, pero aquí, en este me quiero concentrar. Y esto es esto a la quinta. Ahí. Y el rojo es elevado a 1/2. Ahí sí. Ahí sí. Y cerramos paréntesis. Ahí chequeamos. Tenemos la raíz del 1 con todo eso. Perfecto. El 1 y eso a la quinta. Perfecto. Por la derivada de todo eso. Lo voy a llamar f de x. Por f' de x. Lo voy a derivar. Y prima. Menos el seno de f de x, lo voy a escribir así nomás, para no estar escribiendo todo, y por la derivada de eso. ¿Qué es lo que tenemos allí? Tenemos un producto, que es la primera función por la derivada de la segunda. El x por la derivada de la segunda. Va a ir con color rojo, ¿ya? Por la derivada de todo eso, que es la potencia. Bajamos la potencia, mantenemos la función 1 más tangente de 3x seno de x, y aquí tengo que poner a la quinta y le quitamos 1 a la potencia y le quitamos, todavía no termino. No, ahí le quitamos 1 a la potencia, ahí, menos 1/2. Revisemos eso. La primera por la derivada de la segunda, ¿cierto? Estoy acá. Es eso. Ya. Y multiplicado por la derivada de esto. La derivada de esto. Y la derivada de eso. La derivada del 1. La derivada del 1 que es 0. La derivada de la tangente que es secante cuadrado de... No, pero aquí hay otra potencia. Hay otra potencia. De nuevo. Este está súper difícil este ejercicio. Estamos acá. La derivada de la potencia primero. No, la derivada de la función. En esta parte. Aquí estamos. Que es eso. Que es un producto. La primera por la derivada de la segunda. Ahí estamos. La primera por la derivada de la segunda. Por la derivada de eso que está con rojo. Bajamos los medios. Mantengo la expresión. Le quito 1. Y tengo que derivar la expresión. Tengo que derivar eso. La derivada del 1 es 0. La derivada del 1 que es 0. Y la derivada de esto, que es la potencia, que es 5 veces el tangente de 3x por seno de x, y le quito 1 a la potencia, me queda 4. Y todo eso multiplicado por la derivada de lo que está allí, que es la derivada de un producto. La derivada de un producto. Es la primera por la derivada de la segunda, el seno de x, coseno, más la segunda, que es el seno de x, por la derivada de 3x, que es el 3. Ya, y perfecto. Y eso va ahí. Más la primera por la derivada de la segunda. Ahora la segunda por la derivada de la primera. La derivada de la primera es el x, que es 1, ¿no? Entonces nos va a quedar todo eso con rojo. Lo vamos a poner. 1 más paréntesis tangente de 3x, el seno de x a la quinta.
y eso elevado a 1/2. Y ahí estamos con nuestro ejercicio. Y tendríamos que poner paréntesis ahí, eso. Ya, revisemos si es que he omitido algo. He omitido algo. Tenemos acá la derivada del coseno, que es menos el seno de todo eso, por la derivada de esto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un producto. El primero por la derivada de ese, que debería ser todo eso, hasta acá, hasta ahí. Más la segunda función por la derivada de eso. Ahí está el ejercicio. ¿Ya? Pero me quiero recordar del profesor de didáctica que nos enseñó lo siguiente. Nos enseñó, y ustedes también, muchos de ustedes van a hacer docencia, ¿ya? Entonces, me recuerdo que de todas las cosas que dijo, esta es la clase, dijo, aquí están los alumnos. En este caso, para ustedes le va a costar conectarse, ¿cierto? Levantarse y tiene que ir enseñando y subiendo el nivel y al final de sus alumnos, en el caso de ustedes, aquí se conectaron y aquí se salieron de la conexión. ¿Ya? Entonces entraron con ciertas situaciones personales que tienen y se fueron con esas mismas situaciones. Que no sea la derivada un problema más de lo que, ¿ya? Por esa razón vamos a terminar un ejercicio, ¿ya? Y nos quedamos con esa imagen, ¿ya? Con esa imagen. Con esa imagen de lo que yo estoy enseñando, ¿ya? No tengo por qué poner situaciones muy, muy complicadas, como en este caso, ¿cierto? Ya, entonces terminemos letra E. Si I es igual al coseno del seno de 3x. Terminemos con ese ejercicio. Y ojalá que participen ustedes, ¿ya? Voy a ir haciendo preguntas allí para que todo esto sea amigable, ¿ya? Lo que estoy enseñando. Entonces, tiene la forma de coseno de f de x, donde el f de x es el seno de 3x, que a su vez es una función compuesta. Entonces, la derivada. A ver, Cristian Cisternas, ¿cuál es la derivada del coseno, Cristian? Seno, menos el seno. Perfecto. Menos, entonces, ¿el seno de quién, Cristian? ¿El seno de quién? Por aquí. Menos el seno de la función, aunque debería ser lo opuesto, de la función. Y la función es el seno de 3x. ¿Cierto? Seno. ¿Y multiplicado por quién? ¿Multiplicado por quién? Por la derivada del seno de 3x. Continuemos. Menos el seno de 3, seno del seno, el seno de 3x y por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Y nuevamente como función compuesta. Coseno de 3x y por la derivada de 3x, que es el 3. Y uno acostumbra a escribir los primeros factores lo más simple. Entonces vamos a poner 3 veces el coseno de 3x por seno del seno de 3x. Y ahí entonces ya hemos terminado con un ejercicio, ¿ya? Donde a diferencia del otro, ¿ya?
ilustra lo que yo quiero enseñar. Si quiero enseñar las derivadas de la función compuesta, ¿no? Y uno, si aplica paso por paso, puede llegar a la solución de esa situación. Bien, jóvenes, mañana voy a hacer una selección de ejercicios donde involucren algunas demostraciones con derivadas. Bien, niños, nos vemos mañana. Micaela, Tamara, Fernanda, Antón, Catalina. Chao, profe, cuídese. Nos vemos mañana. Chaito. Chao, profe, gracias. Chaito.